definición de derecho, ¿no? No. O sea, una No persona pienses. no tiene derecho a la vida. No tiene derecho a la vida. Que tranquilamente Según mi cualquiera Entonces, definición. ¿cómo tiene defines, cómo vas a la definir qué es lo libertad que de está pegarle bien un y qué es tiro lo que a un está bebé mal? recién nacido, porque no tiene derecho a vivir. No, es porque no defino bien o mal hablando de derechos. No hago eso, por eso. O sea, a ver, te puedo Por eso, explicar pero qué es un derecho para mí. en tu sistema tú crees que hay cosas que sí deberían permitirse y cosas que no deberían permitirse. Eso Sí, es va a que la haber gente cosas, sí, tenga derecho va a a haber ciertas cosas que, cosas y no tenga derecho a hacer otras cosas. no sé, yo creo que uso la palabra libertad en donde vos estás usando derecho ahora mismo. Yo uso la palabra Por eso, libertad ahí. por eso sí es No, pero claro, por es la eso no, digamos, libertad. una cosa es derecho, pero es que Pero para no es llegar a la idea de la libertad, de a qué libertades tiene derecho la gente, necesitas hacer un planteamiento filosófico. no hace O sea, falta. para llegar a una conclusión de qué es la libertad y de a qué libertades tenemos derecho, No hace no falta. llegas a esas conclusiones haciendo ¿Por qué un no? No examen hace en un falta hacer laboratorio, filosofía. no No llegas a hace esa falta hacer conclusión filosofía. haciendo una fórmula matemática. Claro, no hace falta hacer ni una fórmula matemática ni nada para definir qué es un derecho. Eso lo Yo haces lo puedo definir filosofando. ahora mismo. No hace falta. Yo puedo no filosofar y decirte lo que yo entiendo por Por eso te derecho. decíamos lo del Al liberalismo. decir cómo Todas las entendiste ideas del algo, liberalismo viene de son una ideas otra. filosóficas. Todas las ideas del liberalismo son ideas. ¿De lo que entiendes por filosofía? Al Yo creo que decir no. que Yo creo que pensaste no. que entendiste Mira, es eso, más, mira, por significa que ejemplo, desarrollaste la idea. el liberalismo dice, por ejemplo, el liberalismo, una de las cosas que dice un liberal es que si vos pones un salario mínimo, la gente, va a haber más desempleo. En tu economía, si vos pones un salario mínimo, va a haber más desempleo. Eso no es para nada Sí, filosofía. estás hablando de liberalismo económico, pero te estamos Pero hablando de liberalismo respecto a los derechos de las personas. liberalismo respecto a los derechos de las El personas. liberalismo no nació como economía, ¿eh? El liberalismo nació como idea filosófica. Bueno, y Claro que eso después se tiene que desarrolló en el ver liberalismo porque, económico. bueno, y A partir eso, de esa idea filosófica se desarrolló el económico. Así es. bueno, si ustedes, bueno, puede ser, capaz. Tengo que leer un libro de historia, capaz. ¿Y qué tiene, digamos? ¿Qué tiene que ver? Como que no sienten, no sé qué, Pues capaz está las otras personas. demostrando que todo, que ¿Puedo todo hablar un tiene un ratito? inicio ¿Puedo hablar un ratito? filosófico. ¿Puedo hablar un ratito? No sienten como que están cambiando de tema constantemente. Por ejemplo, ni siquiera me preguntaron cuál es mi definición de derecho. O sea, ustedes siguieron hablando con que, ay, sí, el derecho Como existe, el yo ya derecho te no dije, existe. como ¿Cómo yo no te va a dije, tener es derecho? que O sea, no están como importa la perdidos, definición en pero me sí, dejan hablar a mí. derecho Pedí la palabra un que ratito, pedí la palabra. No pueden, digamos, dejar de hacerse líos con una palabra y decir, bueno, entendamos por derecho cierta cosa y ya está, y nos ponemos de acuerdo. ¿Por qué siguen dándole vuelta? No hay derecho, sí hay derecho, ¿por qué no? Porque sí. Digamos, yo puedo decir lo que yo entiendo por derecho y listo, y Ujú. ¿puedo decirlo? Yo entiendo por derecho Adelante. algo que si no se cumple, entonces hay que hacerlo cumplir. O sea, hay que obligar Ujú. hay que decirle a alguien que lo haga porque si no está mal. Eso sería derecho. ¿Sí? Por ejemplo, Ujú. el derecho por ejemplo, si existe derecho a la alimentación, en una ciudad existe derecho en un país existe el derecho a la alimentación, eso significaría que si no le podés dar comida a alguien, hay que obligar a otro a alimentarlo. ¿Sí? Ujú. Entonces, en el Sí. anarcocapitalismo no existen los derechos con esa definición. ¿Ahí está? No sé, no lo Siguen veo siendo filosofía, no sé, derechos. Bueno, siguen entonces, siendo según tu concepto derechos. de derecho, nadie puede obligar a otra persona a hacer un- Claro. O a no O hacer sea, algo. pero independiente. Vamos a Lo que yo suponer digo, sí. entra en tu tierra, ¿sí? Y se construye ahí su casa. Vos no tendrías derecho de obligarla a salir. Sí, entra y construye su O casa. sea, Yo lo que te estamos no tratando de tendría decir derecho. es que en todos los sistemas, incluso en el ANCAP, existen ciertos derechos. No van a ser los mismos derechos, obviamente, en el sistema No, ANCAP que en porque el según la sistema definición, comunista, pero es que pero en según la todos hay definición, derechos. pero según qué definición podés afirmar que hay derechos en el ANCAP. ¿Según qué definición?
¿Qué entendés por derecho? En que la gente tiene permitido realizar ciertas cosas y no permitido Sí. realizar ciertas cosas. Sí, Tiene eso es como derecho la a libertad. hacer, Sí, estás usando, entonces está bien, estás usando claro, como la derecho libertad. sinónimo de libertad. Está bien, estás Dijiste que usando derecho derecho, sinónimo de libertad. dijiste que Entonces sí, derechos, sí hay derecho en el ANCAP, sí hay dijiste que derecho en el ANCAP. derecho es exigir algo y obligar a una persona a que haga, ¿verdad? Esa es mi definición de derecho, sí. Bueno, como ya te dije, si viene una persona a vivir en tu territorio, en tu tierra, como no puedes exigir a otra persona y obligarle que haga algo, no puedes sacarle de ahí. No es que no es o no obligar a nadie, no es que no se obliga a nadie absolutamente, es que en el Acabas de decir que esa es tu anarcocapitalismo, definición de derecho, de obligar a derecho, alguien a hacer algo. no, derecho es cuando si eso no se cumple, algo es un derecho cuando X es un derecho cuando si X no se cumple, entonces hay que hacerlo cumplir a la fuerza. Y dijiste que no Claro, por existe el ejemplo, tú derecho tienes derecho Claro, a que ahí no se está, viole, claro. a que no se viole tu propiedad. Dijiste que Claro, no ahí está. exige el Ahí está, derecho en tu sistema. sí. Según esa, Bueno, sí. entonces no Sí, sí, existe el sí. derecho a la propiedad. Entonces, Ok, claro, entonces según, llegamos a ahí la está, conclusión de sí, que sí hay derechos. Sí, según mi definición, sí, resulta Ok, que sí, entonces, sí, pero para porque, llegar a esas no sé, conclusiones, para llegar a decidir qué derechos vamos a sí. permitir, tiene que partir de la filosofía, de los conceptos como la libertad. No hace falta que parta de la filosofía ni de conceptos de la libertad, no hace falta. ¿Y de dónde parte entonces? Y podés ver a ver qué sistema es el que hace más, Las que cosas pone son más contenta a la distintas. gente. Podés ver qué sistema hace más contenta a la gente, independientemente de la filosofía. Podés ver y analizar y Entonces, ponerte a pensar mientras alguien esté teóricamente. contento con cierta actividad, ¿va a estar permitido? No, es en general, digamos, tenés que ver que todos estén la mayor cantidad, depende, por eso también depende de qué estás buscando, pero yo con el anarcocapitalismo busco que en general todos estén lo más contentos que se pueda. Claro, pero no, eso no es posible. Va a haber gente que va a querer hacer cierta cosa Sí, que existen casos, obstruye con lo que quiere hacer otra persona. sí, eso van a existir, pero va a ser el sistema en donde menos pase que cualquier otro sistema. ¿Por qué? ¿Te Por puedo eso, explicar por pero qué? entonces, ¿cómo vas Sí. a definir que cuando una persona quiere hacer algo como construir una casa en tu propiedad, o sea, en base a qué vas a decidir si está permitido o no está permitido? Si a esta persona que quiere hacerlo le hace feliz el construir su casa en tu propiedad. Si a vos te perjudica en el anarcocapitalismo, si a vos te está perjudicando a alguien, por ejemplo, alguien quiere hacer una propiedad en un lugar que era tuyo, entonces vos agarras y si te perjudica, que seguramente te va a perjudicar, si te perjudica vas y lo demandás. Entonces vos al hacer la demanda vas a terminar ganando el juicio y esa persona va a tener que no hacer eso, porque si no le va a ir mal. Por lo tanto, ahí tenés la explicación cómo funcionaría el anarcocapital. Y todo esto sin filosofía, no tuve que filosofar en ningún momento. O creo que no hice filosofía, estoy usando, no sé, lógica. Sí, porque estás Yo no buscando digo, el La bienestar lógica, de las ya personas. dije, la lógica es parte de la filosofía. bueno, si entendés que la lógica es parte de la filosofía, entonces sí, estoy filosofando. Pero yo no creo que la gente común no usa eso. No Bueno, es es que, cierto que... como decía Kant decía, justamente la gente que menospreciaba de la filosofía, decía, al final, esa gente cae en los mismos conceptos filosóficos. Siempre. Porque necesitan usar conceptos filosóficos para pensar al ¿No es final. cierto? No es cierto. Yo no uso conceptos filosóficos y sin embargo pienso. Es más, Si la los Ya gente dijimos, usas, normal, de hecho, acabamos de no demostrarte que los derecho, usas no con el libertad. concepto no, del no derecho. demostraste. No demostraste que lo usé. Bueno, no sé, también depende que la que estés llamando concepto filosófico, porque es como que vas cambiando la definición todo el tiempo como para tener razón. De hecho, como hace una feminista cuando habla de patriarcado, que la feminista dice, bueno, el patriarcado termina, al final terminan haciendo un lío que el patriarcado termina haciendo Decime todo. las Bueno, distintas lo mismo, definiciones que lo dije, por mismo, favor. lo mismo ustedes con filosofía, digamos, están como Decime las cambiando la distintas definición todo el definiciones tiempo. que dije. Dijiste que, por ejemplo, que la filosofía era el conocimiento, el amor al conocimiento. Bueno, no Esa es la traducción Sí, estaban en eso el literal. chat. significa filosofía. ¿Ves? Por ejemplo, él dice que eso significa y el otro dice que es una O sea, traducción. la Bueno, palabra No, no, eso, filosofía, eso significa esa es eso traducida del sería una griego. definición. la Eso sería una definición definición. etimológica de filosofía, es amor al conocimiento. Después otra definición que me han dado también es que es la madre de las filosofías. Bueno, supongo que se refieren a que
Antes no existían las la madre de ciencias. todas las ciencias de verdad. La madre de todas las ciencias. Sí, eso. Y también me dijeron que la Bueno, eso no filosofía es una es... definición, eso es un enunciado, vamos a decir. Bueno, ¿cuál es su...? A ver, bueno, ahí está, listo, nos pongamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo van a usar la palabra filosofía ahora ustedes? ¿Filosofía es? A ver, díganme. Yo diría amor al conocimiento. ¿Listo? Voy a anotar. Yo O ya sea, que dije si yo- el mío, y es desarrollar Si yo- un pensamiento. Van a usar definiciones diferentes, en serio. Desarrollar un pensamiento. O sea, si yo quiero Al ir al final no baño, somos- eso ya es hacer filosofía. Me parece un poquito más lindo el amor al conocimiento. Si yo quiero ir al baño, estoy haciendo filosofía. Lindo hay muchas cosas, ¿Eh? Que por lindo hay muchas cosas. Sí, por eso, si yo desarrollo el pensamiento de que hace mucho que no hice, o sea, hace bastante tiempo que no hice caca, así que voy a hacer caca ahora. Si yo relaciono, eso es hacer filosofía para vos. Bueno, Ahí en mejor no principio no usemos está esa desarrollando un definición. pensamiento porque solo está respondiendo a estímulos naturales. No estoy desarrollando un pensamiento porque es natural. Entonces en O sea, la definición yo pongo no estoy cambiando el concepto de desarrollar, filosofía. Estoy no lo estás diciendo que cambiando. el tuyo no es un desarrollo intelectual porque te estás basando solamente en tus instintos. Desarrollo intelectual, pero no dijiste nada de intelectual. Decís, desarrollar un pensamiento intelectual, le pongo también, para que quede más ambiguo todavía. Intelectual. No, desarrollar un pensamiento. Ahí está. Desarrollan un pensamiento intelectual. Bueno, dale, ponele, a ver. Desarrollar un pensamiento intelectual. O sea, digamos, si un tipo descubre la cura del cáncer, por ejemplo, eso ahí es filosofía. A ver, desarrollar un pensamiento intelectual. Bueno, dale, ponele. No creo que alguien diría que esa persona que descubrió el cáncer está haciendo filosofía. No creo, pero vaya a saber. Bueno, no sé, capaz que ya sí. digo, aunque troquemos el habla culta por el habla vulgar, sigue siendo en esencia al final. En esencia, bueno. El problemita con andar tirando esas palabritas cada tanto es que no se puede seguir, no se puede hablar con eso. Decir en esencia cada tanto o otras palabras como, no sé, cualquier cosa, con muchos gracias, muchos asias y muchos des y muchos tantos. Ya no es más mi problema, o sea. Claro, ahí está otro problema, digamos. Está, digamos, el problema de la arrogancia, de pensar que por decir palabras complicadas lo que estás diciendo es complicado. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo podría también hablar de manera complicada, pero justamente me acostumbré a no hacerlo, me acostumbré a hablar de una manera clara, si la gente me entiende. Probablemente la gente me está entendiendo más a mí. Que tengo que No me refutar interesa la rápido. definición de la RUI. Refutar por leer una definición. No, o sea, quiero refutar rápido porque veo como que se están alargando. A lo Pero mejor no refuto refutar. rápido. Pero no vas a refutar con leer una definición, no se refuta. Eso A no ver, es. venga, dime cuál es el problema y te refuto rápido. Venga. Que eso no significa refutar, o no sé cómo estás llamándole refutar a vos A para ver, decir que leer la no he definición estado, no he estado desde el principio, por eso te digo, explícame y yo te refuto rápido. Estamos hablando de... explícame, yo te refuto rápido. O sea, cualquier cosa que diga, a ver, refutame que 2 más 2 es 4. Eso no. Pero probablemente... Está bien. Bueno, pero está bien, lo que estamos discutiendo es Dime, seguramente, todos están diciendo que estás pendejo. Por eso, vos te metiste, por eso, ahí estaba la intención. Vos te metiste a hablar pensando ya desde entrada que yo dije algo falso. Correcto. ¿Ves? Por eso, o sea, no te importa una mierda llegar a la verdad, es solamente buscar que yo diga algo falso. Estás buscando a ver cómo puedo refutar, pero eso lo vas a poder hacer siempre porque es re fácil interpretar de la otra persona algo falso. Es muy fácil hacer eso. Yo lo puedo hacer con vos todo el tiempo. Solo te quiero... La charla se trata de que nosotros busquemos, no sé, aportemos algo, busquemos algo, de verdad, algo de conocimiento en todo esto. No podés venir a refutarme, diga lo que diga. ¿Entendés? No puedo decir yo cualquier cosa y vos venir a refutarme. Eso no funciona así. Hombre de paja. He dicho, dime lo que ya está a decir. Y si es una pendejada, te refuto, lógicamente. A lo mejor estoy de acuerdo contigo. ¿Quién sabe? ¿Por qué no te refuto yo a vos? Sacando este paréntesis, este chico que entró ahora. Sacando este paréntesis, este chico que entró ahora. Sí, por favor. ¿En qué estábamos? Te doy la definición de la RAE si quieres. No la A ver, ¿cuál es el problema?
O sea, Bueno, dentro de todo eso, una porque cosa es yo llegué tarde. hablar de forma simple o de forma complicada. Sí que cambia al final. Por ejemplo, el ejemplo que yo di de los dos geólogos. Obviamente usan palabras técnicas para la geología, porque de esa forma ellos se entienden más fácil, porque explicar cada uno de las composiciones de las rocas sería imposible, aunque la gente le va a entender si está escuchando de fuera. Nadie de acá te escuchó el ejemplo de los geólogos, salvo yo. Yo escuché. No lo escuché, Ok. pero sí entiendo lo que está tratando de decir. Yo sigo sin Obviamente, entender cada cuál es área el del conocimiento tiene ciertas palabras. Al final, hay un filósofo muy interesante austriaco que se llama Al final, Winston Gate, al que final, decía, ujú. Al final puedo decir que estamos discutiendo porque si no podemos ir y no vamos a llegar a nada. Por eso, es que Voy a siempre decir, para voy a decir acabar con eso. bien, voy a decir que estamos discutiendo o estaba que diciendo podríamos estar discutiendo. que tengo Discutamos. que terminar rápido. Bueno, pero Decía, no. los límites de Dale. mi mundo son los límites de mi lenguaje. Falso. 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 ¿Qué pasa si te, ¿Por qué pasa qué? si te niego eso? Bueno, pero vos empezaste. Y Demostrarlo vos. demostrame que está mal. Pero vos empezaste con la afirmación. Si vos escuchás a una persona en la calle decir, si vos escuchás a la persona en la calle, una persona en la calle cualquiera decir que el sabor del amargo es celeste, vas a decir, güey, Primeramente, ¿qué yo no querés, le voy a qué querés parar, decir yo con no eso? le voy a parar a cualquier persona en la calle. Si vos escuchás a alguien decir que el color del amargo es celeste, vos le vas a decir, hey, pará, decime qué me querés decir con eso, o demostrámelo, o explícame porque no te estoy entendiendo un carajo. Vos le vas a decir eso. Bueno, de la misma forma pasó con lo que vos afirmaste recién. Y de la misma forma pasa con cualquier afirmación filosófica. Una cosa muy distinta. Una cosa muy distinta es pedir una explicación y otra muy totalmente completa es negar. Porque al negar vos estás tomando una posición. No, es que es para que se Sí, note. al negar vos estás tomando una... al negar estás tomando una posición contraria. Dale, ponele que son Eso diferentes. creo que es. No, es que estoy usando sarcasmo contigo que no, en realidad no es que no, que yo creo que no, es que me digas, que me demuestres que sí. Bueno, entonces pregunta por qué. Bueno, El que venga, que Sí, no uses sarcasmo. ¿Por qué los límites de mi mundo son los límites del lenguaje? ¿Por qué? ¿Quién coño dijo eso? Bueno, ¿Quién dijo eso? No sé. Al ejemplo, volviendo a ver, ¿cómo que los límites del mundo son los límites del lenguaje? ¿Qué coño? ¿Quién dijo esa pajada? Yo absolutamente... Pero no es ni falso ni verdadero, Yo no sé nada de geología, ¿verdad? Porque aunque esté escuchando lo que dicen los geólogos, no tengo idea de filosofía y no entiendo, perdón, de geología y no entiendo lo que están diciendo, porque no comparto su lenguaje. Porque los límites de mi mundo, de mi conocimiento, son los límites de mi lenguaje. Es lo mismo que si yo escuchara a dos chinos hablar. Entre los chinos van a entender perfectamente, pero como yo no tengo el mismo lenguaje, hasta ahí termina mi mundo. No entiendo más que hay, no sé qué hay. ¿Y? ¿Cierto o no? Puede ser, puede que no. Es desconocido para mí. Puede que no sea cierto. No, es cierto que yo, escuchando un japonés sin saber japonés, no tengo idea de lo que está diciendo. Eso sí es cierto. Bueno, ¿por qué? Porque los límites de mi mundo no es por eso. No es por eso. No es por eso. Es porque está usando un lenguaje diferente. Justamente por eso. Bueno, pero no es porque los límites... Pero no es porque... No es tu límite porque puedes aprender ese idioma. No estás limitado. Mi mundo. No. Yo nunca dije que fuera el límite absoluto. Coño, es que eso de mundo es una pajada, es una metáfora muy simple, muy vacía. Bueno, y los filósofos lo que hacen es discutir esas cosas, y se pierden, y se van, y empiezan con esto, con lo otro, y empiezan a poner otras palabras más, y ponen otras y otras arriba de otras, y se pierden tanto, en todas las al final no sirve para nada. No, porque en la ciencia sí termina sirviendo, porque en con la ciencia, en la física, en la matemática también podés... desarrollan conceptos cada vez más complejos. Sí, pero esa sí sirve y tiene... ¿Por qué sí sirve? Porque con esa vos la podés comparar con la, digamos, podés ver la realidad y ver que funciona.
Puedes ver la realidad y decir, sí, esto está funcionando. Puede estar funcionando. Por ejemplo, cuando tiras, déjame decir algo un poco más largo, porque siempre hablamos. Vamos, terminar. Que, por ejemplo, si vos construís un cohete y lo tirás a la luna, ahí pudiste ver los efectos de todo ese análisis científico que hiciste. Ahora, con la filosofía no pasa esto. Con la filosofía, no? De ser cierta, claro que sí. De ser cierta o de ser falsa cualquier enunciado filosófico, eso no aporta ni quita nada, solamente son palabras con ambigüedad. Aporta el conocimiento humano. No es cierto, no aporta conocimiento. O bueno, o depende de lo que define por conocimiento. De nuevo, estás haciendo filosofía para defender la filosofía. Trata de no usar la filosofía y a ver, veamos ¿quién dice que la filosofía no se puede demostrar? ¿Dónde está? ¿En qué parámetro del concepto? Te olvidó mencionar perdón, Dave. Se te olvidó mencionar, Agus, que vos estás usando filosofía para justamente atacar la filosofía, así que... No sé, depende de lo que depende de que, como es tan ambigua la palabra filosofía, podría ser cierto que lo estoy diciendo filosofía. Entonces te leo la definición de la RAE, para que ya estemos claros todos. La filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Más generales, digamos, es recontra ambigua esa definición, o sea, es tan ambigua que, bueno. Entonces, ¿cuál es tu definición, Agus? Filosofía, bueno, te contesto. Filosofía es agarrar palabras ambiguas y preguntarse cosas pero yo estoy dando una definición. No es la definición. No es la definición. ¿Qué significa no ser la definición? Que te defino correctamente como filosofía. Agus, pero no hay corrección acá. Sí. Filosofía son las frases esas que te encontré en el Facebook, son frases así sin sentido para pegar por ahí en tu muro de Facebook, ¿no? Eso te parece. Sí, es básicamente todo lo que escribí. No solo eso, solo eso, sino que todo lo que escribió. No es eso. No. Eso es que eso. Y no es filosofía. Bueno, dale, está bien, que no sea, no importa, es una palabra que claro no que importa. Claro que importa porque que no sea, importa porque es tu argumento. Es la base de tu argumento y está mal. Es que mi argumento va a seguir siendo válido. Porque si no estás definiendo filosofía, tu argumento de la filosofía es inválido. Pero yo puedo definir, un argumento puede ser válido sin tu definición es incorrecta tampoco. Tu definición es incorrecta. O sea, un argumento puede ser válido sin definir exactamente los términos que lleva dentro. Por ejemplo. Si tu definición no entra en los parámetros. Si tu definición no entra en los parámetros. Te puedo demostrar que una demostración. Te puedo demostrar que una demostración. Te puedo demostrar que una demostración puede ser cierta sin importar la definición exacta de los términos de adentro. Por ejemplo. Te lo demuestro, mira, por ejemplo. Vale, venga. 0 por es igual a 0. ¿Qué coño estás se entendió, por eso ahí está. Es una falsa equivalencia. Pero pará. ¿Pero cómo falsa equivalencia? Porque ese ejemplo no justifica que tu concepto de filosofía es erróneo. Bueno, así que no me vale. Pero antes me negaste a que yo sí o sí tenía que definir exactamente lo que era filosofía para y no lo hiciste. Hacer mi afirmación. Pero vos estabas diciendo eso, pero es falso. Pero es falso que yo tengo que definir exactamente. Pero ¿cómo que no? Si te acabo de mostrar con una prueba de que no es necesariamente yo tengo que definirlo exactamente. Pero ¿cómo no lo mostraste porque sigues sin poder definir correctamente filosofía. Tu argumento no justifica tu erroneidad. Pero vos, vos, ¿de dónde sacas que yo sí o sí tengo que definir exactamente lo que es filosofía para poder hacer una afirmación? Porque si tú no defines la propia palabra, no puedes utilizar ese concepto para otro argumento. Estamos hablando de vos me tenés que demostrar que yo sí o sí tengo que definir exactamente lo que significa filosofía para poder hacer una afirmación con esa pregunta. Y eso es falso, no necesariamente se tiene que definir algo exactamente. Lógica. No, es que no es necesariamente yo tengo que definir algo exactamente para hacer una afirmación correcta de ello. De hecho, por ejemplo, puedo tener... No hace falta. Por ejemplo, yo tengo un montón de carteras encima de la mesa
y exactamente qué es violeta. No se sabe bien exactamente qué es violeta, cada uno puede tener su propia definición de violeta, por eso es medio ambiguo lo que es exactamente violeta y lo que no. Pero una persona puede decir, la cartera violeta es la mía, y eso va a ser cierto, por ejemplo. Puede ser, o sea, imaginemos que la cartera violeta es de él. Claro, digamos, va a ser cierto. Y aún así, violeta es un término que es un poco ambiguo. Y sin embargo, esa persona pudo hacer uso del lenguaje y pudo, sin saber exactamente lo que era violeta, entender que la cartera violeta era de él. Ahí está. Y podemos ver cómo y de nada te sirve tu argumento si no has podido concretar una definición correcta de filosofía. Pero es porque no es necesario. Cuando terminen su es necesario. Y ahí entonces. Chabón, si no sabes definir lo que estás criticando, no se puede. No es como no saber definir. No, yo sí lo puedo definir. Si yo lo puedo tirar cualquiera. Defínelo. Por eso, pero cuando lo estaba haciendo me interrumpieron y dijeron, no, esa no es la definición, como si hubiese algo objetivo atrás de la definición. Venga, me voy a callar y todos se callen, lo defines y luego te refuto y te aplico la verdadera definición. La verdadera, bueno, pero es que ya arrancamos mal. Es que ya cuando no voy a agregar hace falta entender algo antes. Una cosa antes. Tan mal. No estamos acá debatiendo para ganar. No es que yo te voy a refutar, no, es que no, esa no es la idea. Bien, no sé. bien. En principio, no somos niños acá para, bien, yo quiero perfecto. ganar, No como Dave, claro. Sí, está bien. Sigo esperando. Teniendo eso en cuenta, síganme. Bueno, filosofía, como yo uso la palabra filosofía, primero que lo uso con un significado de, de toda la vida las personas me fueron diciendo que era la filosofía, por ejemplo, esto es filosofía, como por ejemplo uno define una silla, que uno va teniendo sus sucesos a lo largo de su vida y con eso define lo que es una silla, ¿no? Bueno, de la misma forma, con la filosofía yo tengo una definición personal de lo que es filosofía, pero voy a intentar describirla en palabras, que va a ser lo complicado, digamos. Es lo mismo que si quiero describir lo que es una silla con palabras, va a ser un poco complicado. Así que bueno, voy a decir mi definición, bajo todo eso voy a decir mi definición de filosofía. Filosofía es cuando la gente no entiende que está usando palabras ambiguas y hace afirmaciones y preguntas con palabras ambiguas que, de haber especificado la definición, la pregunta sería absurda, obviamente verdadera o sería obviamente falsa. Así que la filosofía es andar haciendo ese juego de palabras con las definiciones. Pero ¿no te parece que a veces es necesario pensar qué es la definición? Digo, ¿no te parece que a veces es necesario preguntarse qué es la definición de esa cosa? Es que eso no es filosofía. ¿Qué coño van a parecer que son preguntas estúpidas, pero vamos a intentar responder. Parece que es obvio, pero intentemos responder. No te estoy entendiendo, ¿eh? No sé si me estoy perdiendo una palabra, no estoy entendiendo si es una pregunta, lo que estás haciendo, una afirmación. A ver. No, me refiero, dijiste que es bolear sobre palabras, ¿cómo dijiste? Perdón, palabras ambiguas. O sea, claro, digamos, puedo poner lo que yo digo, ejemplo. No es a veces necesario preguntarse el concepto en sí de la cosa. Me refiero a preguntarse cosas más ¿qué es el para tiempo? ver si son reales. ¿Qué es todo eso? Todo ese tipo de preguntas. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la suerte? Ese tipo de preguntas no es necesario para nada. Así, de tu vida cotidiana, no. Vos de hecho no tenés que hacerte esa pregunta, vos tenés que usar las definiciones que usa la mayoría, si las entendés. No tenés que andar perdiéndote en tu lío, de definiciones. ¿Cómo? ¿Cómo que no es necesario para mi día a día? Claro, no. ¿Para qué haces eso? ¿Para qué harías algo así? Si no encuentro el cargador ahora, hasta luego, Lucas. A ver, Aguavisor. No sé cómo te llamas exactamente. Sí, Abusavior. No sé tu puto nombre. A ver. Agustín. A ver, para empezar, tú no definiste filosofía. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero la definición definiste algo que no es filosofía. La filosofía. ¿A qué te referís? Pero es que ni siquiera tiene como que definir algo que no es filosofía. Di la definición de filosofía.
O sea, es como que... La filosofía es una reflexión metódica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos de ser. No, esa no es la verdadera definición. ¿Sabe cuál es la verdadera definición? No. ¿Sabe cuál es la verdadera definición? La verdadera definición es amor al conocimiento. Ahí está. Eso es pero ¿por qué no? Pero, sí, tiene otra. Eso es la terminología, no es la definición de la palabra, de lo que es como decir que es un pollo y irte al significado del origen de la palabra. Eso no va a definir lo que es un pollo. Ya te refute el meme. Ahora, quitando eso, ya que te acabo... No, ni siquiera es de Wikipedia. Pueden entrar en Wikipedia, no parece eso. Use otro lugar. Pero es justamente a lo que voy. Qué hartante que son, en serio. Son muy secantes. A ver, y el siguiente punto es que dices que no es importante, que no tiene ningún sentido, algo así, aplicarlo a la vida cotidiana, que no me va a servir. Y mi punto es, ¿tú qué puedes definir como algo útil para tu vida y qué no? Mira, Agustín, lo que te dije del amor al conocimiento es la definición etimológica de la palabra. Bueno, es como si te explico que democracia, ¿qué significa etimológicamente? Es el poder del pueblo, viene de palabras griegas, igual a filosofía. Es la definición etimológica, pero obviamente la filosofía va a tener una definición más compleja, ya como una rama del conocimiento. Bueno, antes de discutir si la filosofía sirve o no, creo que deberíamos ponernos de acuerdo primero en algo. Así que dejemos esa discusión en pausa y vamos a discutir algo que es muy grande también, que es que ustedes están diciendo constantemente, eso no es la definición, la. Cuando usan la es porque se refieren a que hay una única que está ahí, que es la correcta. Ajá, y eso trae, para cada palabra, es como que para cada palabra existiría la definición que es la correcta, que no sé cuál será, supongo que ustedes creen que son las de la RAE. Eso ya te lo refuté el otro día. ¿En serio quieres que vuelva a lo mismo? ¿Qué diccionario? Es que vos justamente de ahí, no sé si te pediría que no te metas más en este debate porque sos tan repetitivo que va a pasar lo mismo que la otra discusión, digamos. Va a ser que te refute y lo ignores. ¿Ves? Por eso, querías que me refutaste cuando lo único que está pasando. Vale, dime por qué no me has refutado. Pues digo, ¿por qué no te he refutado? Demuéstramelo, refútame. Porque decir que me refutaste no significa que me refutaste, y refutar eso algo es lo que estás haciendo. Por eso, y aparte te lo he refutado porque no me has dado un argumento que me contraargumente. Por eso no me has refutado. Decir que no te he refutado no implica lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque yo te he contrapuesto tu posición y tú no has podido contraponer la mía. No es que no he podido, es que cada vez que intento hablar, ¿ves? De nuevo paso. Vale, hazlo. Cada vez que intento, ¿ves? De nuevo paso. Vale, hazlo ahora, hazlo ahora. Bueno. ¿Cuál de todas las cosas que dijiste que te conteste? ¿Qué cosa exactamente? Vale, refútame refuta cuál es la definición correcta entonces de filosofía. Por eso, no, es que no es, Dios, justamente no estoy diciendo que exista una definición correcta, no me podés pedir algo que es... Existe, claro, esa es tu respuesta, existe. O sea, estoy intentando dar un argumento y vos me interrumpís, no solo que me interrumpís, sino que decís, existe, o sea, me lo negás inmediatamente. No, las cosas no tienen definición. Las cosas no tienen definición. Alguien que quiere empezar a hablar algo, vos lo interrumpís para decirle que no. O sea, es como, yo intento a darte un argumento matemático, biológico, lo que sea, vos, en la segunda palabra que yo digo, me decís, no, pero eso no es cierto. Ya te he refutado, te he refutado el meme. Porque ya te he refutado. Exacto, estás haciendo gimnasia mental. Exacto. Correcto. Porque estás haciendo palabrería y sigues sin refutarme. Venga, explica por qué cada definición no existe como definición correcta. Pero déjame, por favor, déjame terminar. Sí. Un segundito, yo acabo de volver. No puedo terminar nada. ¿Por qué no intentan usar un método muy interesante que propuso Tomás de Aquino, Santo Tomás, que es agarren la definición del otro para entender la definición del otro y a partir de ahí muestren lo que está mal, esperando que el otro se explique. Me gusta eso, me gusta. Por ejemplo, yo digo,
2 y 2 son 5. Y entonces el otro agarra y dice 2 y 2 son 5 porque vos pensaste en esto y esto. Y te equivocaste en esto y tal. Bueno, empecemos a hacer Ahora algo, sí, empecemos a hacer eso un poco, hagamos ese ejercicio a partir de ahora. Porque si interrumpimos todo y no somos acá una guardería para... Bueno, entonces voy a explicar, por ejemplo, vamos a explicar por qué no es cierto que cada definición... Yo me he perdido porque no sé qué estuvieron hablando porque se apagó mi celular. Bueno, estábamos hablando de que yo decía que primero tenemos que discutir antes de discutir sobre si la filosofía sirve o no sirve. Y eso que hay que discutir antes es lo siguiente, porque ustedes están eso que hay que discutir es que ustedes dicen que cada palabra tiene su significado correcto y está ahí en algún lugar, digamos, es como... Yo no dije eso, pero creo... Bueno, por eso, ustedes dicen, no, pero esa no es la definición de filosofía, por ejemplo. Ustedes dicen permanentemente que hay una definición ahí con la que existe y es verídica y es objetiva. Bueno, vamos a demostrar... Pero vamos a decir que... Bueno, voy a demostrar que eso no es cierto. Todo eso pasó justo cuando yo me estaba desconectando. Bueno, voy a demostrar que eso no es cierto. Es así. Para eso voy a usar, por ejemplo, la palabra jauría. ¿Está bien? Entonces imaginemos que tenemos una jauría en un lugar. Entonces yo lo llamo voy a agarrar a alguien al azar, Joe, que está acá. Lo agarro a Joe y le digo, ¿eso es una jauría? Él me va a decir que sí. Yo después saco un perro y le pregunto, ¿eso es una jauría? Y me va a decir que sí. Le saco otro y así. Voy sacando hasta que en un momento me dice, bueno, eso ya no creo que sea una jauría. Bueno. Es lo mismo, o sea, el típico problema de Sócrates de cuando un montón de arena deja de ser un montón. Bueno. O sea, ¿cuántos granos de arena se necesitan para eso te referís, no? Yo termino y vos me decís sí o si no me interesa si lo dijo Sócrates o no. ¿Sí? Pero pregúntalo más si es la misma idea. Capaz. Ahora voy a terminar a ver si es la misma idea. Entonces, sí. Le saco y en un momento él me va a decir que no es una jauría. Que bueno, ya según lo que él entiende por jauría, va a decir, bueno, esto ya no. Bueno, y vos contás los perros que hay en ese momento. Capaz que, qué sé yo, capaz que hay 5 perros. Entonces voy después y le pregunto a Dagger que haga el mismo ejercicio y él me va a decir que, por ejemplo, cuando hay 4 perros ya me dice que no. Entonces cada persona me va a decir un número diferente o capaz algunos iguales. ¿Está bien? Ahora, ninguna de esas es la correcta, ninguna. Si yo busco en el diccionario cuando es una jauría, no me va a decir un número exacto, y aunque me dijera un número exacto, eso no significa que se estuvieron confundiendo ustedes. No se estaban confundiendo, estaban usando la definición de jauría, que ustedes entendieron que significaba jauría a partir de todos los sucesos de su vida que le definieron esa palabra. ¿Sí? Y eso pasa con todas las palabras. Todas las palabras se forman durante la infancia y toda nuestra vida, se forman y quedan ciertos conceptos atrás de cada palabra. Atrás de cada palabra quedan conceptos y obviamente si no vivimos por ejemplo, el concepto de floor, de piso, en inglés no lo vamos a tener. Sí, o sea, hay ciertas palabras que no tenemos concepto. Y todas las palabras que sí tienen concepto por detrás, el concepto va a variar ligeramente de persona en persona. Cada concepto va a variar ligeramente. Por lo tanto, buscar. Bueno, eso nos tiene que quedar claro primero. Eso. Y a partir de ahí ya discutimos si la filosofía sirve o no. Es como cuántos árboles forman un bosque. Sí, pero eso pasa con cualquier palabra. Por ejemplo, por eso digo. De hecho, o sea, ¿en qué momento deja de ser y en qué momento? Claro, una cosa, es cierto. Es como que por cada palabra que existe, alguien puede interpretar algo diferente. ¿Sí? Entiendo. Sí. Bien, de 10. Pero de todas formas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para que sí, me digan, digamos, sí, estamos de acuerdo con eso. Sí. Bueno, porque en la discusión... Cada persona va a estar dudando al aspecto. Es totalmente cierto, sí. Bien, bueno. Pero ahora,
Pero ahora cuando nosotros si quieres, estamos ahora pasando, sí vamos cuando nosotros estamos pasando, creo que cuando nosotros pasamos por un bosque, creo que ninguno va a dudar que eso es un bosque, ¿verdad? O al ver un montón de arena, ninguno va a dudar, ese no es un montón de arena. Claro, ¿verdad? sí. O sea, en cierta forma tenemos la idea principal de la cosa, todos la misma. Que es lo que nos permite comunicarnos, sí, los límites son los que... Perfecto. Sí. Ahí está. Bien. Ahora, ¿vamos a la filosofía? Sí. Lo que yo digo es que la filosofía en general, o sea, los problemas filosóficos y todas las preguntas filosóficas complejas, entre comillas, porque ya voy a explicar que no es complejo, todas las respuestas complejas de la filosofía se basan en agarrar los conceptos, el concepto de una palabra, como tiene un cierto nivel de ambigüedad cada palabra, se usan palabras en lugares donde queda ambiguo. O sea, en lugares donde alguien dice, bueno, podría ser que no. Y en ese podría ser que no es donde juega un filósofo, donde empieza a mezclar palabras y empieza a mezclar y se termina haciendo un lío. ¿Está bien? Por ejemplo, yo puedo hacerlo con cualquier palabra. Con cualquier palabra yo puedo hacer filosofía, de la misma forma como la acabo de definir. Se queda dando vueltas para que la persona se quede embelesada por... ¿verdad? Que la persona diga, esta persona, que sabe muchísimo. Exacto. Justamente eso es lo que le retaba Sócrates a los sofistas, que los sofistas decían, ustedes hablan muy bien y hubo palabras complicadas y hubo conceptos, pero al final le están dando vueltas al mismo círculo. Exacto, perfecto, bien. Y es lo que hacen los filósofos en general. ¿Hacen eso? Y justamente Sócrates, que dicho sea de paso, los sofistas al principio fue una escuela muy interesante, pero luego derivó en lo que fueron los sofistas, ¿no? En lo que conocemos de sofistas. Lo que decía Sócrates es que decir palabras ahí mágicas y dar vueltas, eso no es filosofía. Ok, eso ahora no es filosofía, no sé si no es filosofía. Eso es bolear. Eso es, pero, la filosofía tiene que ser la búsqueda de algo. No necesariamente encontrar, pero la intención, yo creo que la intención del filósofo es buena. El filósofo en verdad busca algo, pero el problema del filósofo es no haber entendido lo que yo expliqué hace un rato, de que cada palabra tiene su significado, etcétera. Todo lo que yo acabo de explicar de que cada persona tiene su palabra. Al no entender eso el filósofo da vueltas buscando algo que no hay. Y es por eso que da tantas vueltas y ningún filósofo puede poner de acuerdo totalmente con otro y al final ningún filósofo tiene la razón porque bla, 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 y cada postura es subjetiva. Claro, por eso, entiendo. Toda la filosofía se genera a partir de ese error. Sí. ¿Por qué es un error? El error de pensar que existe el significado y hay que encontrarlo. Por ejemplo, cuando un filósofo se puede preguntar ¿qué es la suerte? ¿Qué es el destino? Ese tipo de preguntas en realidad son preguntas que vos las podés formular, pero no vas a poder encontrar nunca la respuesta o cualquier respuesta que va a ser arbitraria, dado que esas palabras son ambiguas. Esas palabras, cada persona la puede entender de una manera diferente. O sea, no vas a llegar a nada. Pero como dijimos, en la forma principal de la palabra, o sea, de la palabra, todos entendemos. Porque bosque, todos entendemos con bosque. Cuando está en el límite entre bosque y bosquecillo, ahí es cuando juega un filósofo. Ahí es donde está el filósofo. Bueno, ahí es donde está la pregunta, ¿verdad? Entonces, la suerte tiene en sí un concepto que todos tenemos en la cabeza, que es suerte, ¿verdad? Y si pero hay unos ciertos límites de la suerte que decían, no, esto no es suerte, esto sí es suerte. Pero ahí está. La palabra principal de la suerte, todos tenemos una idea parecida, ¿verdad? Sí, todos tenemos una idea parecida, pero en los límites, ahí donde alguien puede estar en desacuerdo o en acuerdo porque son palabras, ¿no? Así que no habría por qué discutir los extremos de la definición de límite, algo que no sirve. Digamos, si vos te querés comunicar, no te hace falta ese tipo de cosas, definir esos extremos. O los podés definir si querés, pero como quieras, digamos. ¿Se entiende entonces para dónde van los tiros? Hubo un pensador que justamente
se preguntó eso, ¿no? O sea, ¿será que, por ejemplo, cómo un panadero puede hacer, bueno, acá es que iba a poner un ejemplo de mi país, pero cómo un panadero puede hacer 100 rosquillas redondas? ¿Cómo puede hacer 100 rosquillas redondas iguales? 100 rosquillas revueltas iguales. No sé, eso me parece una pregunta filosófica, por ejemplo. O es que en verdad está preguntando algo que no entiendo. O capaz que está preguntando algo de verdad, pero no lo entiendo. Ese pensador dijo, pero, ¿cómo un panadero puede hacer 100 rosquillas redondas iguales? Y la respuesta obvia va a ser, es que de verdad no son iguales. Todas son redondas, pero es que cada una es distinta, ¿verdad? Bueno, dale, sí. Entonces, ¿qué rayo alguien escribió acá una cosa súper rara? Pero, entonces él dijo, no, pasa que todo el mundo tenemos una idea de redondo, ¿verdad? Como dijimos antes, ¿no? Una idea principal de la idea en sí, ¿verdad? Que en el límite de las ambigüedades es donde se juega, ¿verdad? Pero que todos tenemos una idea clara. Sí, nos estamos repitiendo un poco, creo, ¿eh? Pero sí, estamos de acuerdo. Sí. Bueno, y ese, ahí ya se fumó un poco el mensaje, pero dijo que entonces tiene que haber, para él fue ahí ya empezó la metafísica, vamos a decir, o sea, empezó a metafisiquear, un lugar donde estén esas bases que nosotros nacemos, para él, nacemos sabiendo que es un redondo. Porque el redondo perfecto no existe, ¿verdad? No sé, filosófico, no, eso sí existe. El redondo perfecto, matemáticamente perfecto, no existe. ¿Sí? Es imposible. Sí, existe. Porque es pura matemática teórica, ¿verdad? Él sé por qué sabemos que existe, dice él. Sí, sí, pero yo te puedo decir que sí existe. Pero ya estamos, pero de nuevo, ya estamos haciendo filosofía, no lo hagamos filosofía. No lo hagamos, por favor. El redondo matemáticamente perfecto no existe. No sé, depende qué definas como existe. No sé. Yo puedo definir un círculo yo puedo definir un círculo matemáticamente perfecto y va a existir porque está ahí en la hoja definido. No sé. Es como decir, matemáticamente, para hablar de matemática, ¿no? ¿Qué es un punto en matemática? Depende en qué dimensión estés hablando, pero si son 3 dimensiones, es un par ordenado X, Y, Z, donde X y Z es un número real. Bueno, pero ¿cuál es el punto? ¿Cómo pues? El punto se grafica, pero el punto no existe en sí, ¿verdad? Porque decía, la marca que deja un lápiz afilado en la hoja, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué tenemos la idea de punto? Si nosotros... ¿Por qué tenemos la idea de punto? Creo que se está cortando, pero igual estás haciendo preguntas filosóficas y no vamos a llegar a nada, lamentablemente. No, al final vamos a responder esa pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por si existe un punto? No, de los conceptos. A ver, ¿qué pregunta? No, yo digo que los filósofos hacen esto que estamos haciendo ahora mismo, esto, pero ellos se creen en verdad que es útil y siguen dándole vueltas al tema. Yo solamente digo lo útil que es que la matemática se basa en eso. Sí, la matemática es útil, pero no es... Los números no existen. Eso creo que ¿Pero a qué te referís con que no existen? ¿Dónde está el uno? No sé. Y acá tengo una sandalia, por ejemplo. Pero eso es una sandalia, no pero ¿por qué decís que no existe? Pero solo es un concepto. No sé si es un concepto o no, estás haciendo filosofía, no importa eso en realidad, no importa si existe o no existe. No porque la matemática se basa en eso. Pero no importa, podría existir o no existir un número, eso no es relevante definir si eso es cierto o no. La matemática va a seguir siendo útil independientemente de si un número existe o no existe, va a seguir siendo útil. Pero el hecho es que los números no existen. Ponele, no sé, podés definir aunque no existan. ¿Y? Yo te puedo decir que sí existen, ¿y? ¿Me voy a estar equivocando? No. Sí existen los números, ¿cómo me lo negas? Es filosofía, por eso no me lo puedes negar. Acabé de decirte, el número existe como un concepto porque no existe en la realidad. Demostrame dónde está el uno. No hay el uno. Hay una cosa que es distinto, porque una cosa es como yo interpreto. Demostrame que no existe cosa. No podés porque no existe no sé si alguien me lo está siguiendo. Creo que te está entreverando un poquito.
Digamos, yo puedo hacer lo mismo. Mira, entendamos esto. Estamos aplicando la filosofía y la matemática. Algo útil. La matemática es útil, independientemente de lo que vos digas de los nombres, independientemente de la filosofía de la matemática. La matemática va a ser útil. La biología va a ser útil. La biología no se basa en esos conceptos. Yo hice matemática. Sin los números yo creo que no hay matemática. No sé, digo yo, o sea, me parece muy extraño hacer matemáticas sin números. No sé, digo yo. Podés usar los números en matemática, ¿y qué tiene? Yo te digo que la matemática es útil independientemente de la filosofía matemática que hay por detrás, de la misma forma que la biología, de la misma forma que la biología es útil independientemente de si la filosofía dice que la vida es un término, no importa eso. La biología va a seguir siendo útil y los análisis biológicos van a estar ahí siendo útiles, salvando la vida de la gente en la medicina, por ejemplo. Así que eso. Digamos, vos podés dar vueltas sobre las palabras, como estás haciendo en este debate, que no estás llegando a nada, digamos. Podés darle vueltas. Yo también te puedo seguir el juego y darle vuelta con vos a las palabras. Yo también puedo hacer lo mismo que vos. De hecho, es relativamente sencillo darle vuelta a las palabras. Uno simplemente se tiene que poner y interpretar una cosa, después otra, por cierta definición, y darle vuelta, y puedo darle vuelta, así como en mi infancia, le di vuelta, cuando iba a la secundaria, yo creí en la filosofía, era filósofo, digamos, y le daba vueltas a las cosas y no llegué a nada nunca, obviamente. Intenté hacer un mapa en donde encontrar las verdaderas de las definiciones de las cosas, intenté buscar cuáles eran las definiciones exactas de las cosas, obviamente no llegué a nada porque no se puede. Es con la explicación que di antes al principio, cada definición es subjetiva, tiene su grado de ambigüedad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Entonces, es que la base de la ciencia es la filosofía. Eso creo que está clarísimo, ¿verdad? No. ¿Y si te lo niego? Demuéstrame eso. Demuéstramelo. ¿En qué no está claro? Demuéstrame que la base Todo de la ese ciencia... bendito debate te mostré cómo fueron los filósofos los que establecieron. No, pero yo últimamente, en las últimas cosas que dije, te demostré cómo la biología sigue siendo útil independientemente de la filosofía. Yo dije que es la base. No dije y bueno, que yo te la niego, te la niego y te digo no, porque la biología sigue siendo útil independientemente de los... Yo te demostré cómo. Yo te demostré, por ejemplo, que la matemática, su base está en la filosofía. Los números son conceptos filosóficos. No es cierto. Yo hice matemática toda mi vida y no me interesó para nada qué era exactamente un conjunto o qué era exactamente... Eso son cosas que no importan a la hora de hacer matemática. De la misma forma que pasa con cualquier otro científico. ¿Te parece que un mecánico podría construir un motor de un mecánico podría construir un motor de la nada? No, pero sin filosofía sí puede. Que tiene metal, ¿verdad? Y construye un motor. Tiene la materia prima, la gasolina. ¿Puede construir un motor? Le faltan, malos conocimientos y todo eso, sí. Conocimientos, justamente. Le falta conocimientos. Claro, ¿verdad? Sí. Por eso obviamente. Es el ingeniero automotriz el que diseña y el que hace el motor. El que está en la fábrica ensamblando. Sí, y eso prueba exactamente que no hace falta filosofía para hacer algo útil. Justamente, se puede hacer matemática sin saber filosofía, pero al final la base está en la filosofía. No, bueno, pero ¿qué te referís con que la base está en la filosofía? Porque estás diciendo ya una frase tan ambigua que sí, si querés sí, no sé, la base está en la filosofía, ponele. Yo mismo te mostré con los números. La base está en la filosofía. Puede ser que no también, ¿no? Puede ser falso. Intentar recordarte lo que dije de los números. ¿Sí? Intentar recordarte lo que te dije de los números. ¿Qué dije? Que los números no existen, primero dijiste, después dijiste que existen los conceptos y después dijiste muchas cosas de los números. Y yo te digo, eso no es relevante, eso no importa. Y además de no importar, no se puede ni demostrar que es la base de la matemática. Porque es la base de la matemática. Y eso demostrame que es la base de la matemática. ¿Los números son la base de la matemática, sí o no? Eso sí. Bueno, los números son conceptos filosóficos que no solo los números, pero bueno, sí. Bueno, muchas cosas más, pero los números.
Sí. Bueno, Ponele, sí. los números son conceptos que no existen en la realidad y que fueron desarrollados. Sí. No existe en la realidad. Yo sí veo. Claro. Bueno, Números supongo que te no existen en la referís. realidad. Bueno, a ver qué pasa. Ponele, supongamos que no existen. Supongamos, dale. Supongamos que no existen. ¿Qué pasa? Bueno, que no existen. Bueno, dale, ponele, dale. No existe. Supongámoslo. ¿Qué Pregunta, pasa? ¿A ¿dónde qué vas a está el llegar, uno? digamos? Si no Los números son existe. conceptos que se desarrollaron, Pero ¿verdad? medio Eso como que me estoy es aburriendo un filosofía. poco. Bueno, Digamos, es me que estoy la aburriendo filosofía bastante. normalmente es Digamos, es aburrida, como la verdad. es que no, es que por eso, digamos, no Agus, pero ¿cómo vas a vamos a ver llegar a un nada. puto número? No existen, ¿qué coño? El retraso Bueno, ya llega a un si vos le nivel decís, impresionante. si le ¿Cómo? llamás, pará, Bueno, acá no vamos a insultar Coño, ni tío. nada, ¿eh? Bueno, pero pará, si vos decís que algo existe siempre y cuando lo puedas ver, bueno, entonces sí, entonces el número no existe, ¿sí? ¿Entendés? Depende de lo que Por eso te dije, entiendas. es el No, depende de lo concepto. que... Pero el tipo que habló recién, ese dijo... Bueno, no vamos a ¿Se tomar en entiende? cuenta eso. Sí, acá entre nosotros no estamos entendiendo, ¿sí? Sí, pero veo No, que... O sea, yo no veo vamos a meterle a... veo un poco el grupo, veo que nada, no, o No, sea, a mí me da supongo igual que... este tipo que yo no le conozco, acabé de entrar y no le conozco a nadie, la verdad, acá. Y a ese tipo a la única que le conozco es a Chio. Y no sé dónde rayos se fue, dicho sea de paso. Bueno, no importa, continúa. Saigon. Entonces, dijimos, los números son conceptos, ¿verdad? Sí. Un concepto que se desarrolló y se graficó al final para Digamos, hacer lo que es la lógica, pero... ¿Por qué no cambiamos los roles? ¿Quieren que yo empiece a hacer filosofía ahora? ¿no? Yo soy una persona que no está haciendo filosofía ahora mismo y vos sí. Y ahora vamos a cambiar un Los poco dos los estamos roles. A haciendo ver, filosofía. obviamente me va a ir un poco mal, digamos, no voy a usar No, en el tranquilo, sentido, todo este debate estuvimos filosofando. digamos, no, para mí que no. Por cómo definir yo filosofía, no estamos filosofando. Pero bueno, Al definir filosofía estamos filosofando. bueno, si vos decís que filosofía es definir cosas, entonces sí es tú mismo filosofando. Depende de lo que se entienda por cada palabra. Depende de lo que se entienda por cada palabra. Ay, me pareció re lindo la explicación que di de las definiciones ambiguas. Ojalá ¿están grabando esto? No sé si están grabando. Oh, qué pena. Estuvo bueno. Bueno, como sea, esa cosa que dije estuvo bueno. Bueno, ¿Qué estabas por hacer? Voy a filosofar. Bueno, dale. Che, ¿el destino existe? ¿Existe? ¿Vos sabés si existe? Existe, obviamente, ¿no? Supongo que estarás de acuerdo conmigo con que existe. La idea de destino, pero si es en la realidad no sabría. Bueno, pero existe, digamos. Podemos decir que Tengo existe. una idea del concepto. Pero a ver, ¿vos lo podés ver al destino? Obviamente que no. Bueno, entonces no existe. Bueno, entonces, ¿qué tantas vueltas está dando? No existe. Por eso dije, existe como concepto. No, pero existe el destino Eso fue lo primero como que yo concepto, dije. pero también de manera realista y empírica existe el destino. ¿Dónde? De manera realista. ¿Cómo? ¿De dónde? De manera realista, cada vez que vos vas y tenés un suceso en la vida, eso significa que existe el destino. Ya que cada vez que tenés un suceso realista, puedo seguir, tanto como quieran. Y cada vez que existe... ¿En serio piensas que sirve esto? No te servirá poner. Seguí para que vos mismo encuentres tu error. Bueno, eso, el destino existe de manera realista, entonces cada vez que vos tenés un suceso en la vida, significa que, bueno, y porque eso que te pasó es justamente el destino, lo que va pasando día a día. Y claro, porque eso que pasa día a día es el destino, eso ya lo dijo. El destino porque el destino no significa nada. Me tiro el nombre de un filósofo. Para eso existe la lógica, justamente. El destino no puede ser el destino per se. El destino es un destino a posteriori, o sea, un destino que no se ve enfrentado a, digamos, los conceptos del día a día, sino que va a algo más allá, algo como, digamos, un estándar. No sé si me estás entendiendo. No es que no te estoy entendiendo, sino que no te estás explicando.
Vamos, seguí nomás. Bueno, puedo hacerlo, pero me aburre. La verdad puedo hacerlo todo el día, digamos. Pero, no sé. ¿A qué? ¿A dónde vamos a llegar con esto? No, supongo que seguís pensando que sí se podría llegar a algo útil, pero bueno, ahí está el problema, digamos. De destino, que es lo que estábamos preguntando. No, yo asumí que había para filosofar simplemente ni siquiera me cuestioné la definición. Yo para filosofar lo que puedo hacer es agarrar y nada, seguir para adelante, siempre, nunca preguntándome cuál es la definición. Para filosofar tenés que preguntarte absolutamente todo. Bueno, ¿de qué color es el amargo? ¿Qué olor tiene? Hay una respuesta, claro que hay una respuesta. La respuesta es, ¿en serio pensás que hay un color para el amargo? No es perceptible a ese sentido. Esa es la respuesta. Claro, pero no, el amargo no tiene color, ¿no? Digamos, podría definir que sí, podría definir que no. No podría ser porque es incompatible con su propio ser. Incompatible con su propio ser. Ya que el ser del amargo... Sí, la esencia del destino, escúchame, a ver, vamos, quiero que sigamos filosofando. Es que no, parece que no voy a llegar nunca, digamos, ¿cómo tengo que hacer yo para demostrarte que va a ser inútil? Yo tengo que tener esta discusión por siempre, esta discusión del destino, por ejemplo, la tengo que seguir, ¿hasta cuándo la tengo que seguir para que veas que... Hasta ahora ni empezaste a filosofar todavía en cuanto al destino. ¿Cómo que no empecé? Cuando hablaba del destino, ¿no te pareció que se contradicen? Bueno, ¿cuánto tiene que para pasar filosofar de la charla? Hay ciertas reglas de todas formas. ¿Qué tiene que pasar en la charla para que te termines dando cuenta que no es útil? ¿Qué tiene que pasar? Nada, digamos, ¿cómo tengo que demostrarte yo que la filosofía sirve o no sirve? ¿Cómo tengo que hacer? Entonces ya sé cuál es el problema. El problema es que vos nunca dudaste de que tu posición podría estar equivocada. ¿Cómo que no? ¿Sí? Siempre lo dudo día a día. Día a día me estoy discutiendo a mí mismo en la cabeza. Acabaste de decir... ¿Pero por qué decís que no dudo? Acabaste de decir cuánto tiempo más tengo que estar discutiendo para que entiendas que no sirve para nada. Eso significa que toda esta discusión... Claro, pero tu posición... ¿Te puedo explicar la pregunta? No, te puedo explicar la pregunta esa. Es que no va a funcionar cuando cambiaron los roles. No, te puedo explicar la pregunta esa. Imagínate que yo te digo que darle vuelta a una botella es inútil. Vos estás dándole vuelta a una botella. Estás ahí sentado en el piso, das vuelta a la botella, das vuelta. Y yo digo, che, deja de hacer eso que es inútil. Te intento explicar que es inútil. Y vos agarré y me decís, no, mira. Y seguís dándole vuelta a la botella, dándole vuelta a la botella, que fue todo lo que pasó en la discusión. Y después yo digo, mira, lo voy a hacer yo para que veas que no sirve de nada. Le doy vuelta a la botella. El tema y yo te digo, pero ¿cuándo? Y después te pregunto, ¿cuánto le tengo que girar la botella para que te des cuenta que es inútil, que no vamos a llegar a ningún punto? Como ya dije, ¿cuándo? El tema es que no giraste bien. Y estás ahí vos girando la botella de una forma y de otra, y girando y intentando sacarle algo útil, pero, digamos... Y después giro yo la botella para que veas que es inútil y te pregunto, ¿hasta cuándo tengo que girar la botella para que veas que esto es inútil? Esa fue como la pregunta que te hice yo recién. ¿Hasta cuánto tenemos que filosofar entre nosotros dos para que veamos que es inútil? No hay forma de negar que es inútil, no hay forma. ¿Vos podrías estar en lo correcto? De hecho, la misma pregunta que vos me hiciste a mí. ¿Podrías quizás vos estar confundido? No, absolutamente. Yo digo que vuelvan a como estaban discutiendo ¿Y si está confundido? Por eso digo que vuelvan como estaban discutiendo antes. O sea, iban mejor cuando estaban discutiendo lo de los números, las matemáticas, porque así cada uno sabe de lo que está hablando y el otro puede intentar refutarlo, pero si invierten los roles no van a llegar a nada. Se volvió tan repetitivo que no entiendo cómo en serio no ven la repetición de la conversación. Alguien que esté escuchando, ¿esto se va a subir? ¿Qué me dice si se va a subir? Así le hablo al público. No sé perfectamente cuántas veces repetí, pero es que era necesario porque volvías a los mismos conceptos que ya habíamos tomado y entonces tenía que volver a decir para que intentes encauzar de nuevo, aunque bueno, no funcionó mucho el precio. A ver, no importa si los números existen o no existen. Eso es una pregunta filosófica que no tiene relevancia a la hora de hacer matemática, porque bien podrían existir o bien podrían no existir. La matemática
va a seguir teniendo el mismo efecto y vas a seguir pudiendo construir programas útiles que ayuden a la vida de la gente que tienen matemática por detrás. Escucha, pero para antes de llegar a todo eso, para antes de llegar a las matemáticas y a la física y a la computación, alguien tuvo que haber filosofado sobre los números, alguien tuvo que abstraerse en su pensamiento para tratar de llegar a esas conclusiones. Y esa es una habilidad que solo tenemos los seres humanos. Los animales no tienen capacidad de abstracción. Sí. Por eso los animales no pueden desarrollar las matemáticas. Para. Dijiste muchas cosas bastante dudables, pero entre ellas, yo te digo que se pudo haber hecho filosofía, como no, depende de lo que entendamos por filosofía. Para mí, según mi definición de filosofía, no se hizo filosofía al crear los números. Al crear los números, al crear la lógica, al crear el formalismo, todo eso se hizo a pesar de la filosofía y no gracias a la filosofía. Ahora explica por qué. Porque según mi definición de filosofía, hacer filosofía, damos cuenta que repito toda la definición que di antes, por lo tanto... La definición de filosofía, que dicho sea de paso, cambiaste una vez, era usar palabras, usando mi propio vocabulario, pretenciosas para no definir nada. Esa fue tu definición de filosofía. No para no definir nada, sino que como las palabras para dar vueltas en el mismo concepto. Eso, para empezar a dar vueltas y hacer un intento de profundidad en algo que no es profundo. Bueno. ¿Bien? Y eso ayuda mucho para poder hacer una pausa. Para hacer una pausa. Porque la filosofía, porque la filosofía, digamos, al no servir, es cierto que no sirve, pero también es cierto que mucha gente se divierte. Así que bueno, podríamos decir que sí, la filosofía sí sirve porque es divertida, por ejemplo. Pero además de ser divertida la filosofía, porque hay ciertas personas que le divierte, de hecho ustedes están estuvieron un poco divertidos durante el tema de los números, para mí me parece una tremenda idiotez, pero bueno, ahora, no solo sirve para divertirse, sino que también sirve para quedar bien. ¿Ven? Cuando una persona habla y ustedes dicen, ¡ay, mirá, qué complejo, qué es eso, qué palabras tan raras! Ah, y ya está, ya lo pusiste por encima tuyo, ya lo pusiste como una persona que ya tuvo que haber hecho algo y que sabe más en su cabeza. Por eso sirve como también una especie de engaño para decir, bueno, miren lo complicado, lo profundo que hablo, seguramente debo ser alguien que tiene la razón por encima. Y así es como la gente se deja engañar también. No solo eso, sino que la gente... La filosofía no siempre busca en sí la verdad. No, busca tener la razón. No sé. Bueno. ¿Y qué tiene que ver con todo lo que dije? Vamos a decir, porque vos dijiste que era para quedar bien y para tener la razón. Eso fue en tus palabras, para tener la razón. Pero bueno. No, claro, porque la persona que lo escucha dice, esta persona... ¿Sí? Un grupo de filósofos, ¿sí? Están un grupo de filósofos, filosofando, ¿sí? Lo que hacen los filósofos, supongo. Y uno empieza a veces sí, a veces un filósofo puede no hacer, pero ¿sí? A veces un filósofo no hace filosofía, pero bueno, dale. Uno empieza a pensar sobre los números, ¿sí? Me dice. A filosofar sobre qué son los números, ¿sí? Ese filósofo en cierto momento dice, no, voy a asumir que los números existen como conceptos y son graficables y puedo desarrollar, ¿sí? Ese filósofo creó la matemática. No dijo que existían, que no existían. Voy a asumir que estamos en una realidad, ¿sí? Que toda esta realidad que me rodea existe, ¿sí? Y voy a intentar comprender esa realidad, ¿sí? Entonces dijo, voy a intentar comprenderme a mí mismo cómo, más que pensamiento, funciona mi propio cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué tengo enfermedades? ¿Por qué sangro? Ese creó la medicina. No creo, pero asumamos que pasó así, como vos decís. Inventó. Ese tipo, no creo, pero asumamos. Se preguntó por qué la manzana le cayó en la cabeza. Bueno, eso es mentira, dicho sea de paso, ¿eh? Mira, algo que creía, claro. Aunque sí que vos pensando es el que mismo es cierto, concepto, quiero decir. Exacto.
Sí que es cierto lo de, ¿cómo se llama este pensador? A ver, pará. Arquímedes, que se cayó su jarrón. Yo creo que hablaste, no sé si en tiempo hablaste 70% vos, yo 30%, pero bueno, por ciento, más o menos, en tiempo. Después alguien lo puede ver, pero y eso también es medio molesto. No, tú eres el que habla más aquí. Ah, sí, bueno, ok, perdón. Me parecía diferente la sensación. No pasa nada. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo qué fue lo último que estamos hablando. Bueno, yo estaba hablando sobre los filósofos que asumían cosas y a partir de asumir un concepto creaban las otras ciencias. Yo digo que la biología surgió a pesar de la filosofía, o sea, porque independientemente de lo que ese filósofo o lo que sea haya considerado que era vida, que era esos términos filosóficos, esas afirmaciones filosóficas, independientemente de lo que haya considerado esa persona, la biología que se creó es la que es útil. Pudo haber tenido otros conceptos diferentes definidos y haber creado la filosofía, haber creado la biología también. ¿Por qué vos asumís que la biología existe gracias a la filosofía? Y dicho sea de paso, ¿qué definición? Así fue. Bueno, terminó la charla. Porque el primer biólogo fue un filósofo. Capaz. Pero no hizo su filosofía. Pero su filosofía, o la filosofía que hacía, no ayudó a la causa a crear la biología, sino que fue ayudó bastante, la verdad. Es más, puedo explicarte cómo no ayuda. Es más, te puedo poner un ejemplo, digamos, un ejemplo imaginario donde te das cuenta que en realidad no ayuda en nada. De la misma forma, imagínate que ahora mismo alguien que es filósofo se pone a preguntarse qué significa la dureza de las cosas, ¿está bien? Cuando algo es exactamente muy duro o cuando algo es pocamente duro o esas cosas, y el tipo da vueltas y vueltas, pero sin embargo termina construyendo un avión. ¿Está bien? Es raro, sería muy raro decir que ese avión fue construido gracias al pensamiento de la dureza. Me parece un poco raro, creo que estaremos de acuerdo que aunque es un poco raro decir que eso pasó. Yo creería pero una cosa, ¿entiendes? ¿Acaso no se dice siempre la civilización es producto del pensamiento occidental? ¿O los avances científicos son productos del pensamiento occidental? Porque yo siempre escucho eso, porque es así. No sé, algún filósofo lo dirá a veces, no sé, supongo. No, es que así se dice siempre. Bueno. ¿Y qué tiene que ver con lo que dije yo recién, mi ejemplo? O sea, ya te fuiste del mambo. No, es exactamente el mismo ejemplo. Vos dijiste, qué raro sería que dijeran que un avión es producto del pensamiento. No, siempre se dice, el avión es producto del pensamiento occidental, de los científicos occidentales que pensaron. Bueno, y eso... Exactamente lo que vos dijiste, que sería raro. No sería raro. Lo que yo dije era para demostrar cómo es que hacer filosofía y hacer algo útil puede ser perfectamente independiente, y tu relación que hiciste entre la creación de la biología y la filosofía, tu ejemplo anterior, no tenía fundamento, ya que yo me puedo construir un ejemplo de una forma sencilla y darme cuenta que la filosofía no ayuda o puede no ayudar. Tu ejemplo mismo te demostró que no era así. Mi ejemplo demostró que el avión sí es producto del pensamiento occidental. Bueno, será pensamiento de producto occidental, supongo que te referías a que... Qué raro que sería pensamiento. Usaste esa palabra, pensamiento. Sería raro pensar que el avión se construyó gracias al pensamiento filosófico que estuvo la persona esa pensando sobre la dureza de las cosas y todo ese tipo de cosas. El avión se construyó por otros motivos. ¿Cuáles fueron los motivos que hicieron que ese avión se construyera? Los motivos que ese avión se construyera son, por ejemplo, que ese tipo leyó sobre mecánica, leyó sobre un montón de cosas, sobre electrónica, o sea, sobre diseño, supongo, sobre arquitectura, no sé. Leyó mucho, que puede ser, a eso le podés llamar vos el pensamiento occidental, no sé qué le estás llamando pensamiento occidental, pero bueno, gracias a eso el tipo pudo construir
el avión. No gracias a la filosofía. ¿Está? ¿Clarito? Y no les parece que yo estoy hablando como muchísimo más claro que cuando habla él. No sé, o capaz que hay una sensación que me estoy haciendo yo en la cabeza, pero ¿no les parece que mi forma de hablar y poner ejemplos se entiende muchísimo más a cuando él empieza a hablar? Que dicho sea de paso, él usa mucho. Entenderse, como ya dije antes, aunque cambiemos el habla de culta, vamos a decir, por el habla vulgar, no por eso vamos, o sea, sí, le vamos a convencer a más personas, eso seguro, pero no por eso vamos. Se me corta. Sí, se me corta, perdón. No porque sea más fácil de explicar va a ser mejor. La física cuántica no es fácil de explicar, ¿eh? Sí, es cierto. No porque algo sea... O sea, que yo explique una forma más complicada no significa nada. Lo que sí te hace pensar, lo que sí, digamos, si yo supiera bien mecánica cuántica, yo te lo podría explicar con cositas sencillas hasta que vos entendieras. Ahora, si una persona te habla complicado y te sigue hablando complicado y te sigue hablando complicado, y no puede usar palabras sencillas y ejemplos sencillos para demostrar su postura, probablemente es porque se está haciendo bastante lío en su cabeza. Si una persona entiende algo, por ejemplo, empezar con lo de la existencia de los números para bla, 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 ni no sé qué, ese tipo de cosas, ¿se entiende? Estás hablando de una manera muy complicada que creo que no ayuda mucho a la conversación. Creo que es mejor poner ejemplitos simples, andar viendo, analizando y eso. ¿Sí? Bueno, se fue. El que quiera me habla. ¿Se está grabando esto? Estaría bueno. Hola, Agus, ¿cómo estamos? Bien. Ay, Dios, ¿qué se siente que te vuelvan a follar? O sea, ya es como... Ya empezamos con la pata izquierda. Ya empezamos bastante mal. No sé qué contar. La verdad que no puedo construir nunca nada útil cuando hablo con vos, así que no sé qué querés que te diga. ¿Qué crees que justamente al final, ¿por qué no lo entendemos? Por lo que dijo Wittgenstein, como sea el austriaco los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Hay una barrera, entre comillas, que no puedes entenderme en algunas cosas porque no tenés ese lenguaje. No, es porque es retrasado mental, no por ningún lenguaje, tiene el mismo que el tuyo, lo que es deshonesto y aún así, él sabe que perdió, él sabe que no tiene la razón, pero aún así, eso es retrasado. Yo no estoy buscando ganar, yo creo que su punto es absolutamente... Yo no estoy buscando ganar de ninguna forma y yo creo que su punto es totalmente válido. Ni de puta coche, o sea, ¿cómo va a ser válido? Pasa que de ahí, les voy a explicar, supongo, a la gente que está viendo este video, porque supongo que se está grabando. Resulta que de ahí me tiene un poco de bronca sobre el tema. Se ve que una vez discutimos y bueno, quedó así, medio bloqueado y quedó medio loquito. ¿Cómo? No es muy tarde ya en España. Soy argentino, ¿eh? No, le digo al otro. No sé, pero se acaba de ir, así que capaz que fue porque o lo que dije yo o se fue a dormir. Perdón, no es nada personal, ¿eh? No es nada personal. Es que me interrumpí es que estábamos nosotros. Entonces, al final siempre es un problema de conceptos, como dijiste al principio, ¿eh? Es un problema de conceptos al final. Yo creo que eso. Bueno, yo, por ejemplo, voy a decirlo de otra manera. Voy a decir todo lo que vengo pensando, pero de otra manera. Yo si tuviese que resolver algún problema del día a día, por ejemplo, quiero hacer un programa que haga algo, o quiero convencer a una persona de que lo mejor es hacer una cosa u otra. Yo jamás se me pasaría por la cabeza
agarrar un concepto y preguntarme sobre qué significa y dar vueltas alrededor de eso. ¿Nunca te preguntaste qué era el bien? Sí, cuando iba a la secundaria, sí. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Sí, cuando iba a la secundaria hacía filosofía yo. O sea, me preguntaba ese tipo de cosas y le daba vuelta y vuelta y vuelta. Hasta que un día entendí que estaba perdiendo el tiempo por el tema de las definiciones que ya expliqué en un momento. Bueno, ojalá que haya quedado el concepto de bien y mal es algo que, hoy en día, o sea, me refiero, todo el mundo debe tener el suyo propio, porque si no hay bien y no hay mal. Sí, no dije que todo el mundo no tenga el suyo propio, no refiero, eso. Es algo que al final necesariamente nos tenemos que preguntar. No me imagino una persona que nunca se cuestione qué es el bien y qué es ¿qué significa la palabra bien y qué significa la palabra? No, yo entiendo lo que vos me decís. Se llama el meme ese nuevo de los nazis de internet. Es que es una persona gris. Bueno, eso sí sería una persona que nunca se cuestionara nada. Bueno. Porque al final siempre vamos preguntando las cosas. Bueno, es que ahí aparezco yo diciendo, y ahí aparezco yo, para, te voy a contestar eso. Siempre nos preguntamos cosas, y ahí aparezco yo, dijo, quizás, porque ahora lo pongo muy en quizás porque sé que todos ustedes están en contra, pero yo estoy convencido, bueno, como sea, quizás sea que esas preguntas, que hay demasiadas preguntas que se están haciendo que no sirven para nada en realidad. Hay que empezar a hacer un ejercicio y preguntar cuándo en verdad una pregunta es para conducir a algo útil o cuando una pregunta va a dar vuelta. ¿Está bien? Sacando el tema, aparezco yo y digo eso. Toda pregunta sirve. ¿Y qué tiene que no sirva de forma práctica? Y si no sirve de forma práctica, yo tengo razón. Simplemente eso, no es que no pasa nada. ¿Qué tiene de malo? Porque al final... ¿De malo? Al final... No sé. Sí. Al final, ¿de qué te sirve avanzar toda la ciencia si te vas a morir como todos y acabó? Por la definición. La idea. Esa idea de... A ver, yo si construyo en mi vida, lo hago para ser más feliz, para satisfacer mis necesidades. Y a eso le llamo, yo a eso le llamo que sirve. Cuando una cosa me satisface, me sirve. Cuando una cosa me satisface menos, me sirve. ¿Para ser más feliz o por necesidad? A usted y a cada persona tiene su cosa que le satisface más, le satisface menos. Así que cada persona va a tener sus cosas que le sirven más o sus cosas que le sirven menos. Ahora, con el tema de la filosofía, yo lo que le digo es que ustedes deberían considerar que quizás hay muchas preguntas que se hacen que en realidad no les sirve, no llegan a nada y no van a poder llegar a causa de que la pregunta está dando vueltas en la definición ambigua de las palabras. No van a un montón de ejemplos. ¿Sí? Poné. Bueno, por ejemplo, si alguien en su día a día en vez de programar, estaba programando para un programa, o sea, quería programar algo para un trabajador y ganar plata. Acá hay un problema. Sí. Vos estás hablando de reemplazar las necesidades prácticas por pensamiento filosófico. Eso no reemplazar. No. Vos estás diciendo, en vez de programar, Claro, sí, es cierto. Sí, tenés razón. Sí. Pero lo vas a terminar programando igual. Eso quería decir yo. En mi ejemplo, vos ibas a terminar programando. Bueno. Yo lo que digo es que ese tiempo en el que vas a estar filosofando es tiempo perdido que lo podrías usar para programar. ¿Está bien? Uno podría empezar a preguntarse, a mí me pidieron que hiciera un programa que ordenara una lista de clientes, bla, bla, bla. Pero ¿qué es ordenar exactamente? Porque el orden existe en el universo
bueno, el orden puede ser también en magnitudes, o sea, puede estar aplicado a magnitudes espaciales y así, y empiezo. Te voy a dar, por ejemplo, algo que era una forma, a mí me parece muy práctica, que se creó en la antigua Grecia justamente para eso. Para los griegos, el concepto de libertad era muy distinto al nuestro. Existían 3 tipos de libertad. Primero era la libertad jurídica, vamos a decir, o sea, no ser un esclavo, obviamente. Era la libertad más básica, vamos a decir. Después estaba la libertad que uno tenía con la sociedad, ¿no? Las obligaciones y libertades que uno tenía con la propia sociedad de la polis, ¿no? Que uno era o es libertad o es obligación. Entonces le llaman libertad, a esa obligación le llaman libertad. A esa obligación le llaman libertad de Dios. El concepto de libertad significa que... Y también hay que pensar que los griegos eran muy... bueno, pero ¿a dónde vamos? Pero decime dónde vamos, porque si no vamos a estar filosofando de nuevo. La tercera libertad. Yo no estoy filosofando, estoy diciendo lo que era en la antigua Grecia solamente. ¿Y pero para qué? ¿Para qué? Y la tercera libertad. Decime libertad, para qué. ¿Para qué es todo esto? La tercera libertad era la libertad de desarrollar el pensamiento propio, que era una libertad muy, entre comillas, venerada, ¿no? Porque eran las personas que ya se podían desentender de los deberes que tenían con la polis para desarrollar su propio intelecto y su formación como persona, filosofar al final. Bueno, dado que... ¿Y? ¿Qué es todo esto? ¿Y? No sé, bueno, dado que creo que vas a seguir haciendo lo mismo una y otra vez, es cierto que yo puedo ir aportando cosas, pero me parece que lo único que vas a empezar a hacer es filosofar, así que ya me aburrí ese rato, pero bueno, tengo un poquito de sueño. No, así digo, es que la filosofía es aburrida al final. Y sí, bueno, en algo tenés razón. Hay gente que le divierte y lo hace. Totalmente te voy a conceder que la filosofía no es práctica en muchos. Ahí está. Bueno, nos por ejemplo, eso, vamos a poner Diógenes, que vivía en un barril porque no tenía otro. Y vivía ahí en un barril. Seguro que conoces. No sé de qué me estás hablando. Diógenes era un filósofo que vivía en un barril. Vivía en un cántaro, la verdad, gigante, ¿no? Porque no tenía casa. Sí, supongo que los filósofos... Sí. Es más, otra forma de ver que la filosofía... cínicos. Y es muy famoso porque una vez vino el grandísimo emperador Alejandro Magno y le dijo, te voy a dar todo lo que me pidas. Y él dijo, movete que me estás haciendo sombra. Está bueno. Ese ya es parte de su filosofía. Probablemente sea falso, pero bueno, está bueno. No, esa es parte de su filosofía. Justamente los cínicos, ¿no? O sea, que no me importa nada y solo me importa el desarrollo. Pero me refiero, no pienses que estoy rebatiendo el tuyo, ni estoy contra el tuyo, ni nada, ¿eh? Me parece totalmente legítimo. Uh-huh. Y en general en el mundo de la ingeniería y todo eso es como que la gente ya medio lo va como pensando, porque cada vez que escucha a un filósofo... Sí. No, por eso hoy en día las cosas están muy especializadas, ¿no? Entonces están muy desprendidas de lo que eran su primera razón. Eso, los especialistas. Supongo. No entiendo la pregunta, discúlpame. No es una pregunta, digo nomás, entiendo perfectamente a lo que vos te referís, de que hoy en día muchas partes del pensamiento están tan desarrolladas que están totalmente casi que desentendidas de su principio. Uh-huh. No, que hoy en día, ¿quién ligaría la física con la filosofía? Claro. Aunque bueno, por eso que, últimamente con la física cuántica se están mezclando. Uh-huh. Es por eso que me resulta molesto cada vez que cuando estoy hablando de filosofía, alguien pone una definición de filosofía muy general que abarca muchas cosas, porque donde abarca, por ejemplo, la física y la lógica, donde no es cierto. Es que, como ya te dije, la filosofía como es el principio, al final todos son pintura, ¿no? Y obviamente Picasso
que ver, qué sé yo, versos totalmente distintos. Depende, si vos le llamas filosofía a todas las ciencias, bueno, sí, sería cierto lo que vos decís, pero también le podés, todo el conocimiento es filosofía. También podrías hacer esa definición, entonces sí, tendrías razón al decir que... Por eso, tío, es que la filosofía es una cosa demasiado... Y tiene sentido, y entiendo totalmente lo que vos decís, de que están muy, muy desligadas de las ciencias tan especializadas. Bueno, creo que ya está. Estoy un poco harto. ¿Estamos? No sé, quedó algo, supongo. Por mí, perfecto, muy interesante la verdad debatir. Vamos a decir debatir porque no fue tampoco un debate, fue una conversación más, la verdad. Claro, bueno, sí, ponele. Ahora, me gustaría que se suba, como sea. No sé si lo están grabando, así que porque tienen un canal, los de este grupo tienen un canal y cada tanto suben los debates, así que capaz que hay una persona que está grabando esto. Bueno, saludos. Hasta que mi voz se quede en internet por toda la eternidad. Exactamente. Te vas a poder escuchar en unos años. Te vas a poder escuchar en unos años y decir, bueno, está bien, sigo pensando igual, o vas a poder decir, sí, está bien. Ojalá que no siga pensando igual, porque si Figueroa no crecí nada. Bien, ¿te ves? Lo mismo para mí. Sí, bueno, me metieron en una feria.